Muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Feliz 2025. Arrancamos otro año. ¿Cómo estamos con eso? ¿Estamos cansados? Estamos cansados. Estamos cansados. Ta- Sí. Acá hay un teléfono, no sé quién están llamando. Eh, Muy bien. Eh, Ayer, antes de arrancar, para poder entrar un poquito en contexto de lo que quiero compartir, prometo que va a ser cortito, pero ayer me agarró un poco de nostalgia porque justo en una conversación que tenía con mi esposa daba la fecha que el 9 de enero, este que pasó, eh, se cumplieron 4 años de que estoy acá en Chile y empecé como a revisar las fotos desde el inicio hasta el día de ayer, que empecé a ver y a recordar nuestros primeros días con mi esposa. Ya estamos por cumplir este año 4 años de casado, ver a Mandita con 3 años, verla tan grande, también ver cómo habla, hasta a veces conjuga mucho mejor que yo. Eh, Tiene una favor que es chilena, así que, pero empecé a ver como, como ese paso a paso, como ese día a día, hasta el día de hoy ya han pasado 4 años, y la verdad que me llegó un punto en donde me puse a pensar cómo ha pasado el tiempo. No sé si nos damos cuenta muchas veces de que el tiempo avanza y quizás no nos damos cuenta de eso, de que el tiempo avanza, que ya van pasando, no sé, mi amiga Tatiana, ¿cuántos años estás acá ya en Chile? 8 años, 4 años más. Pero esa sensación de cómo el tiempo va avanzando. Y claro, ahí Dios me habló de esto, de cómo aprovechar los días, aprovechar los tiempos en su presencia, ¿sí? Y muchas veces en ese tiempo, en ese recordar, dije, uy, mira, si hubiese aprovechado ese tiempo, quizás o quizás, y uno piensa y empieza como a ver otras opciones que podrían haber sucedido si tomabas otras decisiones. Entonces, en ese proceso de recordar, Dios me volvió a hablar y siento como que este inicio de año me habló mucho de esto, del día a día, del tiempo. Y quiero compartir primeramente este Salmo 90:12 que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traiga al corazón sabiduría. Repito, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traiga al corazón sabiduría. Sí, Salmo 90:12. ¿Cómo estamos con el tema del sonido? Impecable, impecable. Salmo 90:12. Sí. Vecino, anote. Eh, si este nuevo año que comenzó empezamos a contar nuestros días deseando ser parte de la vida de Dios, ser parte de los planes de Dios, en vez de poner a Dios en nuestras vidas y en nuestros planes, las cosas serían totalmente distintas. Ya no llamamos a Dios a que se enamore de nuestros planes, a que sea partícipes de nuestros sueños o proyectos, que es totalmente válido, pero quiero ir a ese punto, sino que nosotros poder introducirnos a la vida, a la presencia de Dios, pero a sus planes también. Claramente vamos a querer experimentar más de su presencia. Si cambiamos esa manera de pensar, de introducirnos en su presencia y en sus planes, en vez de que Él venga
y nos cumplan nuestros sueños y proyectos, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que si empezamos a experimentar y vivir esa realidad día a día de nosotros involucrarnos en la presencia y en sus planes, vamos a desear experimentar más de su presencia. Haciendo una comparativa quizás del año pasado, si nosotros pensamos en lo que fue el año pasado, que fue un año pero tremendamente de bendición, de capacitaciones, de enseñanzas, de aprendizajes, pero también de ver su presencia, su voluntad y sus bendiciones también para la iglesia. Y queremos llevar eso a este año. Uno puede decir, está bien, está bueno, pero creo que si nos quedamos con lo que vivimos el año pasado, no estamos dando lugar a lo nuevo que Dios quiere desarrollar este año. Día a día. Quiero como resaltar esto. Día a día, día a día. Y, espera, voy a tomar un poquito de agua. Pero para lograr que día a día, este año, pidiéndole a Dios que nos enseñe a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría, necesitamos nuevas estrategias para experimentar nuevas cosas de Dios. Viejas estrategias nos va a llevar a poder experimentar lo que ya hemos experimentado. Pero si nos arriesgamos un poco más a ir más profundo, es decir, quiero realmente algo distinto a lo que ya he vivido y experimentado, las estrategias no van a ser las mismas que las del año pasado, sino vamos a animarnos aún a lo desconocido, de animarme, no sé, si estaba teniendo tiempos de oración cronometrados de 5 a 10 minutos, me voy a animar a ir un poco más profundo y voy a tratar de ir con un poco más de tiempo a mis tiempos de intimidad con Dios. Lo mismo en la palabra. Buscar en la palabra no solamente nutrirnos en lo personal para poder sobrevivir o sobrellevar el día a día, sino que realmente podamos decir, wow, este es tu plan, esta es nuestra misión, ir y predicar el Evangelio, ir y predicar las buenas nuevas a toda criatura y aprovechar y tomar ese mensaje para poder hacerlo nuestro y vivir y hacer su voluntad, ¿sí? Entonces esto, nuevas estrategias nos van a llevar a experimentar nuevas facetas y nuevas cosas de Dios que Él está interesado en revelarnos. Amén. ¿Se da entendiendo eso? Me encanta decir que la profundidad de ayer nos sirve para la profundidad que queremos ir hoy. Por eso, cuando queremos algo nuevo, queremos o tenemos las expectativas de decir, Señor, tengo hambre por tu presencia, tengo sed, tengo ganas de conocerte más profundo, mi responsabilidad es ir a mi intimidad con Dios o en comunidad, aprovechando los espacios de enseñanza que, por ejemplo, se han dado el año pasado y que se van a seguir dando este año, y decir, como iglesia nos vamos a nutrir, vamos a escuchar, vamos a aprender, pero no me voy a quedar con lo que he aprendido esa reunión, sino voy a llevar todo lo que he escrito a mi casa y disfrutar de ese banquete, de esa delicia que Dios preparó de su palabra para ir comiendo, nutriéndome en medio de la semana. Entonces, la profundidad ayer nos sirve para ir más profundo hoy. Debemos seguir profundizando día a día en su palabra para poder seguir conociendo más de sus atributos, más de su plan, más de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Ahí me encanta la visión de la iglesia, que somos familias sanas, maduras y en expansión. No es algo que ya lo hemos logrado, es algo que va diariamente, vamos diariamente sanándonos, vamos diariamente madurando a un punto en donde vamos a ir expandiéndonos. Pero para eso
necesitamos ir más profundo e ir más, profundizar más en la palabra. Decía Salmo 90:12, en la segunda parte dice que Dios traiga a nuestro corazón sabiduría. Señor, dame sabiduría para saber qué cosas sumar en mi vida este año. Dame sabiduría para saber qué cosas tengo que soltar este año. Dame sabiduría para poder enfocarme más este año o sacar el foco de lo que hoy está teniendo mayor visualización que su presencia. O sea, dame sabiduría para tomar decisiones, sabidurías para poder realmente estar alineado, enfocado, y si hay algo que yo tengo que soltar, renunciar o realmente dejar de lado para poder ir más profundo o para poder ir y hacer su voluntad, cosas que me puedan llegar a impedir tener tiempos más prolongados en oración, no sé, las redes sociales, por ejemplo, la procrastinación, las series, cosas que quizás nos llevan a tener más tiempo en eso que decir, bueno, si yo quiero algo más, tengo que empezar a menguar en cosas que quizás me están distrayendo. Entonces, eso, si queremos una sabiduría práctica, me encantó esto también. El libro de Proverbios nos enseña cómo la sabiduría es práctica, cómo nos enseña a vivir la vida, nos da consejos, pero también nos muestra un paralelismo de cómo caminar por la buena senda siendo sabio. Hoy también te muestra cómo las personas caminan por una senda equivocada y siendo personas que no toman este provecho de la sabiduría que nos da este libro. Y me encanta esto porque es algo que realmente necesitamos, cómo aprender a vivir nuestra vida diariamente. Pero no necesitamos solamente quedarnos en la sabiduría práctica, sino buscar esa sabiduría del cielo, esa sabiduría que Dios nos da para poder acercarnos más a Él. Me encanta esto, que también inicia Proverbios de esta manera. Él dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sí? ¿Qué nos lleva a entender que Dios, el temor de Dios nos lleva a entender de que Dios está presente aun cuando voy al baño? Aun cuando me levanto en la noche a tomarme un vaso de agua. Y eso nos lleva a que realmente amemos su presencia, a que cuidemos, a que protejamos nuestra relación con Él. El temor de Dios no es miedo, ¿sí? Sino es algo que nos lleva a ver que es como si fuera un tesoro. Que nos lleva a cuidarlo, a protegerlo, a que sea lo más valioso de nuestras vidas. Eso nos va a llevar a poder experimentar diariamente el cuidado que tenemos que tener con ese tesoro que es la presencia de Dios. Ahora, no es porque Dios necesita ser cuidado, lejos de eso, pero es porque muchas veces nosotros somos descuidados. Nosotros muchas veces aprovechamos y nos olvidamos que Él está con nosotros y que nos acompaña. Entonces, necesitamos esa sabiduría práctica para vivir, pero también esa sabiduría que viene del cielo, esa porción para poder tener ese temor y disfrutar de la presencia de Dios. Voy a recalcar esto un poquito. El temor de Dios también nos va a llevar a poder acercarnos más profundamente a la presencia de Dios, a disfrutarlo, a conocerle. Y si quiero algo más y no me conformo con lo que yo ya he vivido, bueno, eso es parte de lo que el Señor quiere de nosotros, que veamos realmente la importancia de quién es Dios, quién es realmente Él. Él nos ve y dice, ustedes son mi creación, fueron adoptados como hijos míos, los amo y realmente son importantes, somos importantes para Dios. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de que Él es muy importante también para nuestras vidas y nos llevamos a un punto en donde
nos olvidamos de tener una relación de intimidad con Él, una relación con el Espíritu Santo que nos lleve a tener mayor revelación en la palabra, que nos desafíe, nos dé ese empujón, aunque tengamos miedo a acercarnos a una persona, a poder conversar y charlar de Jesús. Esa relación sincera, esa relación de simplemente no un Dios, sino un amigo, ¿sí? A través del Espíritu Santo, Él busca esa amistad con nosotros. Amén. Buenísimo, buenísimo. Que este nuevo año nos sorprenda y que podamos obtener esa sabiduría y podamos buscar primeramente su presencia para que su palabra nos hable, nos guíe y nos siga equipando para responder correctamente y ser ese compañero para poder hacer su voluntad. Una de las cosas que Dios me habló, hacía toda esta como introducción, no tan introducción, es porque por mucho tiempo, por muchos años, en lo personal, cuando terminaba un año, siempre hacía un balance de cómo me había ido, de las cosas que quería mejorar, las cosas que me habían salido bien, y proyectaba un diseño o una idea para el otro año. Este año fue totalmente distinto. Este año no hice ningún balance, este año no me proyecté como para el próximo año, porque la palabra que Dios me había dicho es día a día, día a día. Cada día, disfrutar cada día, pero no pasarme de proyectarme, porque Él quiere sorprenderme en el hoy, en el hoy. Y sentía como esta palabra querer compartirlas con ustedes porque creo que es algo que también es súper saludable para... ¿Qué pasa, mi amor? ¿Me traes agua? Un día a la vez. Un día a la vez. Así se va a llamar el nombre del mensaje. Un día a la vez. Como decíamos recién, Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que nuestro corazón traiga sabiduría. Pero Jesús nos enseña que cada día también tiene su propio afán. Y yo creo que lo que voy a compartir, en general me lo voy a estar predicando a mí mismo, estoy pasando por justamente este proceso. Mateo 6, 25 al 34 dice, si querés, impecable mi amigo. No, gracias mi amigo. No, sí. Mateo 6, 25 al 34. Mira cómo me cuida mi pastor. Gracias, pastor. Jesús les habla a los seguidores y en medio de los seguidores le está hablando también a sus discípulos. Repito, Mateo 6, 25 al 34. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo más que ropa? Mientras las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quiénes de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos agregar una hora más para que nos alcance el día? Dice, ¿quiénes de ustedes, por ansiosos que estén,
pueden añadir una hora al curso de su vida. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a las hierbas del campo, hoy las viste las hierbas del campo hoy y mañana las echa al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Fala Deus ahí. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas las cosas que el Padre Celestial, todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Creo que si lo dijo Jesús y está en letra roja, es importante. Es importante, Matías. Jesús nos dice que cada día tiene su propio afán y nos anima a no afanarnos, ¿sí? No se afanen por el día de mañana, no se afanen. Y es como diciendo, hey, si nuestro Padre Celestial se preocupa por darle alimento a las aves, por vestir a las flores, a los lirios, ¿cómo no se va a preocupar por nosotros, que somos sus hijos? ¿Cómo no se va a preocupar por nosotros? Entonces en ese momento digo, Señor, este capítulo de la Biblia siempre estuvo acá, siempre de alguna u otra manera lo he leído, pero nunca de la manera en la cual hoy lo estoy tomando. Y siento como que en lo personal Dios como que me corrió un velo, como diciendo, mirá, vos sos más importante que toda mi creación. Y hablo también por ustedes, porque somos a imagen y semejanza de Él. Y creo que Él nos anima a que vivamos ese día a día, que no nos afanemos, que no nos preocupemos por lo que vamos a comer, por cómo nos vamos a vestir, si la semana que viene vamos a tener para comer, o si llegamos a un arriendo, o si realmente estamos cortos de plata. No se afanen, no se afanen, porque el Señor ve, y me encanta esto, Mateo 6:32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. Él está atento a las necesidades que hoy muchas veces estamos teniendo. Entonces, cuando estamos pasando por hambre, cuando no tenemos qué beber, cuando no sabemos o no tenemos con qué vestirnos, el Señor es fiel a su palabra y nos lleva a recordar que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas serán añadidas. Y me encanta esto. Para seguir con este mensaje, primero quiero resaltar esto, porque siento como que por mucho tiempo en lo personal, como que separaba este versículo, buscar el reino de Dios y su justicia, más todas las cosas serán añadidas, lo separaba del contexto original. Y es tan importante el contexto, y lo hemos aprendido el año pasado también en la historia del reino, como también buscar leer la Biblia, cómo profundizar en su palabra y en su contexto. Pero es tan importante el contexto, porque hay una palabra que puede cambiar absolutamente todo, y es justamente todo o todas. Todo o todas. Cuando leemos sin el contexto, cuando decimos todas estas cosas serán añadidas, quizás nos imaginamos un todo del todo. Pero en el contexto
nos muestra que gramáticamente Él nos enseña que hay 3 cosas específicamente que Él va a estar proveyendo, que es la alimentación, la bebida y la vestimenta. Preocúpense por buscar el reino de Dios y su justicia, más la vestimenta, más el alimento, ¿sí? Más la vestimenta. Yo voy a ser el que va a estar proveyendo esa área si ustedes buscan de mí. Amén. Yo siento como que mientras leía esto, a mí literal se me cayó el velo y dije, ¿cómo puede ser? Siempre leyendo así sin contexto. Es importante el contexto, importante. Gracias, Jesús. George Ladd, el autor del libro El Evangelio del Reino, un libro que me recomendó mi pastor, saca como 2 conclusiones justamente de esto, del reino de Dios y su justicia. Y quiero leerlos textual para no perderme. Dice, la palabra de Dios dice que el reino de Dios es una realidad espiritual presente, pero también futura. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en Romanos 14, 17. Justicia, paz y gozo son frutos del Espíritu que Dios concede ahora a los que están sujetos a la vida, a los que están sujetos sus vidas a las normas del Espíritu. Estas tienen que ver con las más profundas fuentes de la vida espiritual. Y esto dice el apóstol Pablo. Repito esto porque justo me trabé ahí. Dice, justicia, paz y gozo son el fruto del Espíritu que Dios concede ahora a los que sujetan sus vidas a las normas del Espíritu. A las normas del Espíritu. La justicia de Dios se manifiesta por sí misma en una actitud del corazón de un hijo de Dios que está motivada por el amor hacia quienes nos ha causado daño y está libre de toda motivación de venganza personal. La justicia del reino es una justicia que solamente Dios puede dar. La perfecta pureza, la perfecta paz, la honestidad perfecta, el amor perfecto y el perdón perfecto. Cuando nosotros dejamos que su autoridad, su gobierno, su soberanía, su reinado reine en nuestras vidas, vamos a darle lugar y el paso para que cada decisión que tomemos sea porque queremos vivir haciendo su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Me encanta esto porque Jesús en cada enseñanza que podemos ver en el Nuevo Testamento, no lo ve no nos quiere enseñar de una manera literal, sino nos muestra y nos expone nuestro corazón. Él quiere llevar y guiarnos a que cada palabra siempre va a ser desde la intención de nuestro corazón. Siempre va a ser, no es que el que quiera entrar al reino, pero si tu ojo te es de caer, sácatelo. ¿Sí? Jesús no nos lleva a verlos desde esa manera, sino desde cuál es la intención de nuestro corazón, cómo nosotros nos relacionamos, cómo nosotros nos acercamos también a las personas, cómo nosotros queremos vivir nuestra vida. Por eso es importante esto, que realmente es Jesús queriéndonos enseñar diariamente cómo Él vivió, cómo Él nos enseñó y cómo Él plasmó el reino a través de su vida, estando en la tierra con mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad, como Jesús nos mostró su carácter y cómo Él nos desafía diariamente. Romanos 8:6 dice,
Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Nuestros pensamientos, nuestra mente generan pensamientos que tienen muchas veces dos caminos. Son las opciones que nosotros tenemos para poder decidir el camino que quiere que nuestra mente lleve nuestros pensamientos. Está el camino de la carne, que hace que nos lleve a una muerte espiritual, y no precisamente pensar en la carne nos lleva a pecar, pero sí muchas veces nos lleva a desconectarnos de Dios. Muchas veces nos distrae de lo que Dios quiere hacer. Muchas veces cuando Dios nos quiere hablar y nuestro pensamiento empieza a divagar, nos lleva a tomar decisiones en la carne que dice, no, pero no estoy pecando. Pero nos desconecta, nos lleva a tener un distractor que nos aleja de tener tiempos de intimidad con Dios, nos aleja de tener tiempos de oración, nos aleja de tener tiempos de meditar en la palabra, nos aleja inclusive muchas veces de las personas o de la iglesia. La comunidad es rica en sí misma. Ellos habitan, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno y tienen una comunidad perfecta. Y ellos crearon la iglesia, el cuerpo, para que nosotros podamos tener comunión. Muchas veces, inclusive si tenemos pensamientos en la carne, el enemigo va a aprovechar a querer aislarnos, a querer decir, sabes que sos suficiente. Inclusive en esa palabra afirmación, sos suficiente. Quédate acá, solito, orando. Si quieres orar, pero solo. Si quieres leer la Biblia, solo. No vayas a la iglesia. Muchas veces esas decisiones quizás no lo vamos a ver, pero nos van a ir separando de lo que Dios realmente quería hacer en nuestro pensamiento. Dice, nuestros pensamientos tienen la posibilidad de tomar dos caminos distintos. El de la carne, repito esto, que no es necesariamente pecar directamente, pero sí tomar decisiones que nos hagan preocupar de las cosas que nos separen de las cosas que Dios quería decirnos. Y pensar muchas veces, tener pensamientos en el espíritu, hace que nos alineemos a lo que es el reino de Dios y su justicia. Nos alinea a cuál es su voluntad, nos conecta y nos mantiene conectados. Pero hay una provisión maravillosa que dice que cuando pensamos, tenemos nuestra mente y pensamientos en el espíritu, hay una provisión de paz y de vida. Empezamos a experimentar esa paz que necesitamos, que muchas veces en las circunstancias que podemos llegar a estar viviendo son totalmente difíciles quizás, pero la provisión de paz viene instantáneamente cuando pensamos en el Espíritu, cuando nuestra mente está alineada a la palabra y meditamos y buscamos, y aunque las circunstancias sean difíciles, permanecemos ahí y viene la paz, viene la vida, esa vida que tenemos en Cristo. Yo creo que esto es algo que realmente debemos experimentar diariamente, día a día, día a día. Vivir una vida, vivir tu vida un día a la vez. Da la provisión necesaria de su presencia para experimentar su obra, su mover, su manifestación en cada decisión y trayecto con ella, el descanso, la paz, el amor, dejando afuera inclusive la ansiedad del mañana que no podemos controlar. Cuando pensamos en el mañana, en la próxima semana, muchas veces empezamos a afanarnos, empezamos a generar como esa ansiedad, Señor, no llega ese día, o
en el transcurso no se están dando las cosas. Y Jesús es súper claro, cada día tiene su propio afán. Enfóquense en un día a la vez, un día a la vez. El próximo día nos preocuparemos por las circunstancias que puedan llegar a pasar y haremos lo que Dios quiera hacer. Pero es importante enfocarnos en que debemos vivir día a día, día a día. Que este 2025 no nos encuentre afanados, sino que podamos aprovechar ese día para madurar en lo que ya hemos recibido el año pasado, en seguir creciendo, en leer su palabra, en orar, en intimidad con Dios, en misericordia, humildad, mansedumbre, para que Jesús sea en nosotros. Hay un punto, este punto que ya sería ya estaríamos terminando, pero este punto es que realmente podamos aprovechar las cosas que Dios ha hecho y ha soltado sobre la iglesia, a nosotros como iglesia, para poder seguir madurando en cada área. Hemos tenido capacitaciones, hemos tenido discipulados, y no es algo que es como hacer un check y listo. Ya está, lo hice, cumplí. No falté una clase, falté 2 o 3, pero terminé esto, cierro el cuaderno y a otra cosa. No, hay un material rico, su palabra es viva y eficaz. Y mientras meditamos en lo que ya hemos aprendido, vamos madurando y vamos a ir siendo más profundo en lo que ya hemos aprendido, en lo que ya se nos ha enseñado como iglesia. A tal punto de que Jesús sea en nosotros. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien me ha enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que lo podamos conocer a Él. Que lo podamos conocer a Él. Entonces, que cada día de nuestra vida podamos pensar en el Espíritu, alinearnos a su voluntad y tratar de hacer un esfuerzo, porque yo sé que es difícil, pero enfocarnos en el día que estamos viviendo, no de acá a 2 semanas, porque instantáneamente la ansiedad o las preocupaciones o las cosas que puedan llegar a salir en el transcurso nos van a llevar a desconectarnos o a pensar de una manera en la cual Dios no quiere. Dios quiere que no nos afanemos y realmente recibamos esa paz y esa vida que tenemos en Cristo. Amén. Amén. Amigo. Muy bien. Vamos a orar en esa dirección. Vamos a orar en esa dirección, pero después vamos a orar por si hay algún motivo de oración en particular, si hay alguien que necesite que oremos por sanidad, que oremos por salud, que oremos por alguna que otra preocupación, que oremos por alguna situación. Tenés la libertad absoluta de poder levantar la mano y decir, necesito que oren por esto. Porque creo que dar la posibilidad de que el reino de Dios se manifieste, el reino de Dios hoy manifestado, también es disfrutar de la provisión que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Oremos primeramente por este mensaje, por disfrutar cada día y que no haya un afán al punto de querer traer desconexión, sino que podamos mantenernos conectados. Espíritu Santo, te damos gracias, papá, porque
tu palabra